Buen día. Bueno, vamos a abordar un tema relacionado con las terapias biológicas en la artritis reumatoide. Dentro del marco de las terapias biológicas hay un acápite que pudiéramos considerar que ellas en sí mismas han motivado un avance importante en el tratamiento de la artritis reumatoide. Junto con ellas, el establecimiento de nuevos criterios de clasificación con el objetivo principal de mejorar el diagnóstico, lograr que este sea más temprano, más precoz. Ese ha sido un elemento también importante en el acápite de avance en la terapéutica de esta enfermedad. Lo otro, la elaboración de protocolos en los cuales se ha realizado un tratamiento intensivo con el ánimo de lograr metas. En el caso de esta enfermedad es establecer un estado de remisión o de la más baja actividad posible, y para esto los plazos de tratamiento se han ido cortando con la entrada de terapias como el metotrexate, la combinación de medicamentos, la terapia combinada, la triple terapia que se menciona. Todo esto unido a una mejor comprensión de la patogénesis de la enfermedad y la aplicación con este conocimiento de un principio que es ir a tratar dianas terapéuticas o puntos específicos de la patogenia de la enfermedad. Este ha sido uno de los avances más relevantes. Ahora, en el curso de la historia, un paso muy importante ocurrió en los años 50 con el descubrimiento de la actividad glucocorticoidea. Fue un salto tremendo en el tratamiento, independientemente de que los efectos adversos han ido limitando de manera relevante su utilidad. Pero en los 50 fueron un avance significativo. En los años 80, hablando de tratamientos específicos, el metotrexate, la utilización estable, identificado como tratamiento ideal, como el gold estándar en el tratamiento de inicio, en los años 80 también fue un salto relevante en la terapéutica. Y ya en este milenio no cabe duda que la aparición de las terapias biológicas y su extensión de manera gradual han sido posiblemente el mayor avance en el tratamiento hasta este momento. Estas terapias dirigidas a puntos específicos y a dianas donde los biológicos tienen un peso importante, sus efectos se pueden ubicar en su relativo rápida respuesta, es decir, desde que se comienza el tratamiento se obtienen respuestas. La supresión significativa que se logra con ellas de la inflamación, la mejora que llevan en la calidad de vida de los pacientes y la demostración de que reducen la progresión de la enfermedad y con ello el deterioro funcional y estructural. Dentro de las terapias dirigidas en este momento podemos dividir en dos grupos específicos. Un grupo en el que están incluidos los biológicos originales. Hay una gama de biológicos cuyos objetivos terapéuticos pueden ser diferentes, unos vinculados sobre todo a bloquear el TNF, una de las citocinas proinflamatorias más relevantes, otras que están asociadas con la depresión de células B, en el caso de rituximab, otros que bloquean las moléculas coestimuladoras, en el caso de la Batasec, y otros que bloquean la interleucina 6, específicamente tocilizumab y sarilumab. Ellos tienen diversos puntos o formas de administración. Unos son endovenosos, otros son de administración semanal, otros bisemanales, otros se administran por vía endovenosa y subcutánea, y son distintos elementos que hay que tener en cuenta a la hora de decidir
la terapéutica de inicio y los cambios que pueden ocurrir según la evolución de la enfermedad. Dentro de esta terapia dirigida también está el grupo de los sintéticos específicos, las moléculas pequeñas, los inhibidores de JAK, que dos son los que están más utilizados y los propuestos por los diversos colegios para el tratamiento: el tofacitinib, que inhibe tanto el JAK1 como el 2 y el 3, y el baricitinib, con inhibición de JAK1 y el 2. Ya en diversas propuestas de tratamiento, incluso después de fallar o de no tener una buena respuesta con los modificadores de la enfermedad originales, o sea, metotrexate, antimalárico, sulfasalacina, hay algunas propuestas ya incluso de antes de utilizar este grupo de terapias biológicas, incluso utilizar las pequeñas moléculas para lograr tratamiento. En el mundo también se han introducido los biosimilares tanto al TNF como al CD20, y hay varias casas farmacéuticas que lo elaboran, y con su respectiva disminución de costos, lo cual es algo interesante, sobre todo para los países en desarrollo. El tema de biológico va creciendo y hay distintos puntos donde los laboratorios investigan, y hay algunos de ellos que se ha llegado a la conclusión de que no han mostrado un efecto beneficioso. Por ejemplo, el bloqueo de la interleucina 20, en el caso de la artritis reumatoide, el bloqueo de la 17 y la 23, como también ha ocurrido con la 15, son un grupo de estudios que han desechado por el momento la utilidad de estos bloqueos para el tratamiento de la artritis reumatoide. Y hay otros, como los que están representados aquí, que avanzan en interleucina 6 y otros anti-TNF contra el factor de crecimiento de colonias y contra el factor de colonias también granulocíticas. Son varios campos de investigación en los cuales se avanza. Todo eso, como habíamos mencionado, por el efecto del conocimiento que se ha logrado en la patogenia de la enfermedad. Esta es una gráfica que muestra elementos que hay que tener en cuenta a la hora de considerar la patogenia de esta entidad. Elementos genéticos, la acción de factores externos como la obesidad y el tabaquismo, la acción de agentes infecciosos, que son capaces todos ellos de modificar los autoantígenos, y ahí viene después el papel de la citrulinización. Todo esto va a terminar en una acción sobre la membrana sinovial y sobre todo con la hiperplasia que ocurre, el aumento de capas a nivel de la sinovial en las diferentes articulaciones. Este proceso inflamatorio hay que abordarlo desde un punto de vista de tanto participación de células B, caso de las células plasmáticas, con la producción de autoanticuerpos, como los factores reumatoides, los anticuerpos contra péptidos citrulinados, la participación de células T también, todo ello con una producción de citocinas proinflamatorias que actúan a nivel de la sinovial, pero también van a producir una serie de elementos que tienen que ver con la degradación del cartílago y del hueso, con la producción de radicales superóxidos, con la producción de metaloproteasa, con la activación de los osteoclastos. Y son aspectos a considerar en la patogenia de la artritis, son puntos diana donde están enfocadas las acciones terapéuticas. Esta identificación junto con la aparición de nuevos criterios más flexibles, han permitido diagnosticar de manera precoz más pacientes con artritis reumatoide. Entonces, con una participación de elementos clínicos donde el conteo articular revierte una importancia capital, sobre todo en las pequeñas articulaciones, desde el punto de vista de elementos serológicos, donde se mantiene el factor reumatoide
y los anticuerpos contra los péptidos citrulinados, los reactantes de fase aguda con un menor peso por su por ciento tan elevado, que pueden estar presentes también en otras enfermedades, pero son tres: la clínica, la serología y los reactantes de fase, que sumando una puntuación se logran definir pacientes con más claridad de portadores de artritis reumatoide. Hay otros elementos diagnósticos que hay que tener en cuenta, como es los estudios de imágenes, sobre todo la ecografía y la resonancia magnética. Todo eso hace la definición de la artritis reumatoide y después el pensamiento de la terapéutica, que pasan por acciones no farmacológicas, modificando estilos de vida, por antiinflamatorios no esteroideos, que sabemos que no tienen una influencia sobre detener la progresión, y después por uno de los antiinflamatorios más potentes que existen, que son los glucocorticoides, que conocemos también que su efecto sobre la enfermedad no está muy definido, que pueda detener su progresión, aunque algunos investigadores lo han señalado, pero no es esa su esencia, y sí su rápida acción antiinflamatoria. Y el otro punto en el tratamiento, bueno, son las drogas modificadoras de la enfermedad, las generales, convencionales que hemos utilizado durante muchos años, y las dirigidas a puntos específicos para detener la inflamación, prevenir el futuro daño articular. Dentro de las drogas modificadoras de la enfermedad están los llamados sintéticos, los convencionales, metotrexate, antimalárico, sulfasalacina, y los dirigidos a puntos específicos, que son los inhibidores de JAK, tofacitinib y baricitinib. Son los utilizados hasta este momento. Y los biológicos, que habíamos mencionado, toda la gama de anti-TNF aprobados por los colegios, los bloqueadores de la interleucina 6, los depletores de células B y los bloqueadores de la estimulación de células T, de las moléculas coestimuladoras de la beta-C. Bueno, la acción de las moléculas, de las pequeñas moléculas, se identifican sobre todo en el bloqueo de las JAK, la JAK quinasa, y con ello en la disminución de la producción de citocinas, de interferones, todo esto bloqueando su acción de bloqueo de las señales que se producen en el núcleo celular. Estos medicamentos, aunque todos ellos han dado una señal de avance importante en el tratamiento de la artritis reumatoide, por todo lo que mencionamos de detener el proceso inflamatorio, evitar el deterioro, evitar que se instaure una limitación funcional, son medicamentos que también a la hora de su utilización hay que tener en cuenta los daños que pueden provocar. Por ejemplo, los más simples, los modificadores sintéticos convencionales, son capaces de provocar daño hepático, producir citopenias, manifestaciones dermatológicas, digestivas. Los específicos, los inhibidores de JAK se asocian a infecciones, sobre todo a zóster, elevan el colesterol, con todo sumando el riesgo que esta enfermedad tiene desde el punto de vista cardiovascular, y son capaces de provocar también citopenias y efectos gastrointestinales. Y los biológicos, bueno, en los biológicos el riesgo de reactivación de infecciones ocultas como la tuberculosis, también se han asociado algunos de ellos con elevación de lípidos, con daño hepático, con citopenia, con la aparición de enfermedades asociadas en el grupo de las espondiloartropatías, como es el caso de la psoriasis, independientemente del efecto positivo que ellos tienen. Y el más relevante es también el asociado a efectos o manifestaciones parecidas al lupus inducido. Son una serie de efectos adversos que hay que tener en cuenta, y sobre todo el asociado a infección. Bueno, en nuestros servicios, dentro de estos medicamentos, hemos acumulado alguna experiencia con el uso del tocilizumab subcutáneo
y mostraremos un pequeño estudio de la eficacia del mismo en pacientes atendidos en el servicio. Bueno, es un estudio que se realizó con 75 pacientes, todos con actividad de moderada a severa, tenían un DAS medio de 5.33. Y esta tabla muestra la primera respuesta. Bueno, el DAS, el SDAI y el CDAI basal que tenían los pacientes y cómo lo tenían a los 6 meses, todos con una diferencia significativa, y cómo lo tenían a los 12 meses. La reducción fue significativa en todos los instrumentos que tienen que ver con medición de la actividad, lo cual ya de entrada nos permite a nosotros decir que en nuestros pacientes fue eficaz el uso del tocilizumab subcutáneo, al menos en estos 75 casos que pudimos utilizar. Es una muestra gráfica de esto. El azul son los medidores de actividad de SDAI, CDAI y DAS, y cómo estaban a los 6 y a los 12 meses. La diferencia es evidente, demostrando eficacia. Ahora, después quisimos identificar si había alguna variable que permitiera identificar pacientes con mayor probabilidad de lograr la remisión o viceversa. Identificar elementos que permitieran identificar casos en los cuales se asociara con no remisión. Bueno, y aquí analizamos un grupo de variables sociodemográficas. Ninguna de ellas mostró significación, ni el sexo, ni la duración de la enfermedad, ni el hábito de fumar se asoció con la respuesta. Debemos destacar que llama la atención que no fue significativo que las edades menores, los pacientes con menor edad tenían un mayor porciento de lograr remisión. Aquí cuando vemos elementos clínicos asociados con remisión, ninguno de ellos tuvo una asociación significativa. Sin embargo, también debemos señalar que la positividad del factor reumatoide se asoció se vio que en los pacientes con factor reumatoide positivo el porciento fue mayor de no remisión a los 12 meses. Esto es en el análisis univariable. Es decir, paciente con factor reumatoide positivo, el porciento de no lograr remisión fue mayor que los que lo tenía negativo. Analizamos otras variables como haber utilizado medicamentos previos, haber utilizado un número de FAME, que en línea general fueron alrededor de 3 anteriormente, y nosotros vimos que se asoció con no remisión el uso concomitante de AINE. Es una variable que a la hora de analizar tiene poco peso. Por supuesto, los que no van obteniendo respuesta van a necesitar un uso concomitante de antiinflamatorios no esteroideos para poder aliviar sus síntomas. Y en el análisis multivariado se asoció con no respuesta este dato, el factor reumatoide positivo. Es decir, en nuestros casos, la positividad del factor reumatoide se asoció con no respuesta al uso de tocilizumab. Fue sustancial la mejoría en cuanto a capacidad funcional. Cuando analizamos cómo estaban cuando se empezó el tratamiento, cómo estaban, casi todos los pacientes estaban entre normal y leve incapacidad, lo cual la diferencia es significativa de antes al después. Traduce la mejoría en capacidad, de capacidad funcional. Su asociación con la remisión, según se logró remisión, la capacidad funcional fue mejor. La respuesta eular, muy diferente. A los 12 meses, todos los pacientes tenían entre una respuesta, la mayoría buena y muy pocos moderadas. Los efectos adversos fueron pocos y como podemos ver, de poca gravedad. Y podemos llegar a la conclusión en nuestros casos que el tocilizumab subcutáneo fue eficaz en nuestros pacientes
que los efectos adversos fueron leves y que la positividad del factor reumatoide se asoció con menor remisión. Muchas gracias.